Y a mí me enseñaron la fortaleza como responsabilidad más que nada. A ver, ¿qué es la masculinidad? La masculinidad es la virtud de ser hombre. Y como toda virtud tiene que trabajarse y nutrirse de otras virtudes. O sea, no es... O sea, lo que él está escribiendo es esa falta de valores. Debe nutrirse de virtudes y de valores. O sea, y lo que describe aquí no son para nada valores. No, yo creo que sí tienes que demostrar a tu familia y a ti mismo. O sea, a tu familia me refiero, por ejemplo, o sea, tu esposa, a tus hijos, a las personas que cuidas realmente, las personas que dependen de ti. Yo creo que ahí sí tienes que demostrarlo. Más que nada porque eres el ejemplo que él también para tus hijos. O sea, ahí yo no estoy de acuerdo. Que es de los pilares de la masculinidad moderna. Es de Cthulhu TV. Que por cierto me gustan los videos de Cthulhu TV. No sé por qué no estaba suscrito. Si les gusta, suscríbanse. Tiene mucho de videos sobre, como por ejemplo, mitología de Minecraft o mitología griega, nórdica. O sea, tiene videos muy interesantes sobre ciencia ficción. Pero me llamó en especial la atención porque, o sea, nunca había visto un video en el que él tocara, digamos, este tipo de temas. Entonces me llamó la atención ver este video. Así que vamos a reaccionarlo aquí, banda. Nada más que vamos a... Ya le había puesto por dos, ok. Entonces vamos a reaccionar. Hoy en día tener un buen padre es todo un tesoro. El sistema, la propaganda y los elementos en los medios de comunicación actuales han dañado los pilares de la masculinidad, pero seamos honestos, también existen muchos errores en las ideologías del pasado, fabricando hombres rotos, enfermos y cansados. Tener un buen guía, un sensei o un líder a quien seguir es algo muy escaso. Por esto mismo, los amantes de la ficción y de las historias nos hemos encargado de encontrar figuras que no solo nos motivan y nos hacen querer ser como ellos, sino que A ver, pero ¿qué errores? Vamos a ver ese tipo de errores. ¿Cuáles son? también rompen paradigmas, contradicen ideales y despiertan nociones en la forma en la que vemos la vida, para seguir luchando y enfrentando los obstáculos diarios día con día. Si eres padre, hermano mayor, el líder de tu familia o un hombre que aún no encuentra su camino, te invito a ver este video y te presento los que para mí forman los verdaderos pilares aplicables a la masculinidad moderna. No te prometo responder todas tus preguntas existenciales, no te prometo que este video sea de motivación. Incluso, tal vez este video ni siquiera es para todos, porque algunos no están listos para cuestionar su forma de pensar y se sentirán agredidos. Pero estos personajes, te aseguro, te darán nuevas perspectivas para conseguir tus respuestas o incluso para darte Bueno, aquí no lo sé, pero bueno. cuenta que jamás te habías hecho las preguntas correctas. A ver. ¿Qué te puedo decir de Guts que no sepas? ¿Qué más puede simbolizar la resiliencia andante que no se haya dicho antes? El protagonista de Guts. Berserk Este no es solo un es un buen guerrero en un mundo personaje. de fantasía oscura, es uno de los análisis de personajes más profundos sobre la resiliencia, el trauma y la reconstrucción de la identidad masculina. En este Eso canal sí. siempre te he dicho que detesto cómo la mayoría confunde a Guts con un simbolismo que no es. No se trata de ser una máquina que debe soportar el dolor porque es tu deber. De hecho, el personaje de Guts es todo lo contrario, pero a veces necesitas tiempo y madurez para poder entenderlo. Y más importante, Guts te regala en la mitad de su historia la fórmula de lo que no debes hacer. Lejos del estereotipo del héroe invencible, Guts representa una masculinidad cruda, vulnerable y en última instancia redentora. Nacido del cadáver de su madre y traicionado por lo más cercano que tuvo a una figura paterna, Guts debe soportar una ola de traumas que parecen escupirle en la cara que su destino es estar hundido en la mierda. Y después de ver y sentir cosas que ningún hombre se merece, eventualmente Guts entiende que la masculinidad no se representa a través de la fuerza bruta, aunque debes tenerla. Guts, como muchos de nosotros, Exactamente. La fuerza bruta es necesaria. Sí, debes de tener algo de fuerza y saber usarla cuando sea necesario. están sentenciados por nuestras familias, sus creencias, el estatus, la economía, incluso la genética, y representa el símbolo del hombre que se revela contra lo que debió ser. Guts representa la Bueno, pero también tengamos en cuenta que Guts busca venganza y la venganza como tal ahí, o sea, no lo lleva tampoco por buenos caminos. No es todo nada más por defender a las personas que él ama dentro o sea, del universo donde él existe, pero también busca venganza, que es la vengarse de Griffith, que fue el que los traicionó a todos. idea de que aunque el mundo sea injusto y el destino parezca escrito, nosotros tenemos que forjar nuestro propio camino. Al principio se lucha por furia y odio, pero entre más evoluciona el personaje y entre más crecemos nosotros, nos damos cuenta, al igual que Guts, que la verdadera fuerza no está en cuántos enemigos matas, ni tampoco en tu venganza, sino tu capacidad para cuidar lo que amas y quienes amas. Incluso... Exactamente. De hecho, él igual cuando mata a los demonios o a todos los monstruos, él siempre tiende a salvar a alguien de por medio. cuando eso signifique sacrificar tu propio ego. Eso, mi hermano, no es debilidad, sino una forma superior de fortaleza. Guts es el hombre que ha sido roto de todas las formas posibles, pero que decide recoger sus pedazos y seguir adelante. No es un modelo de perfección, sino un modelo de perseverancia. Y nos enseña que ser hombre no es ser invulnerable, sino tener el coraje de enfrentar tus monstruos internos mientras proteges la luz de los que amas. ¿Quién escribió la de Berserk? Recuerdo que se pida Miura, pero no me acuerdo el primer nombre. No sé, pero es bueno. Igual tiene mucho de la filosofía y el estoicismo japonés, entonces es parte del personaje, por eso se desarrolla así. Aunque es muy oscuro ese anime, es bastante oscuro. At last, I guess I'm afraid
Si God representaba la lucha contra el destino, sin duda Arthur representa la lucha contra el pasado y la búsqueda de la redención, antes de que el tiempo se agote. Arthur es un personaje que deja claro que muchas veces lo que vivimos y dejamos atrás realmente no nos define. Al igual que muchos de nosotros, de la vieja escuela, sobre todo los que nacimos antes de los 90s, tuvimos que aprender y adaptarnos a las reglas que existían, aunque mucho de eso realmente no nos representaba y nos llevó por un camino que nunca deseamos. Desperdiciamos tiempo, heríamos a quien no debíamos, nos buscamos adicciones para encajar e incluso renunciamos a sueños porque para otros eran estúpidos o no suficientemente masculinos. Arthur fue el resultado de un entorno sin ley y fue moldeado para ser el brazo fuerte de una familia de forajidos. Durante décadas. Ya, pero ahí creo que está hablando de vicios e influencia. Y parte de la masculinidad es no dejarte influir. O sea, no, ahí no sé por dónde va. La identidad de Arthur se basó en la utilidad. Su valor como hombre estaba ligado a su capacidad para disparar, cobrar deudas y obedecer. Sin embargo, como para Arthur fue su enfermedad de tuberculosis lo que le Pero eso no es... Eso no es ser masculino, uno no sé. Es que no... Es que muchas veces comparan las conductas nocivas con ser hombre, aunque no tenga nada que ver. Para nosotros, los que ya se le asoman las canas y los achaques, miramos atrás y nos damos cuenta de que dejamos pasar tanto tiempo y que renunciamos a cosas que jamás debimos. No estamos ni cerca de encontrar nuestra felicidad. Arthur Morgan rompe con el mito del vaquero imperturbable, que tiene todas las respuestas para ofrecernos algo mucho más valioso. Un hombre que aprende a ser bueno después de haber sido malo y acepta la humildad de saber que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero tal vez siempre estuvo equivocado. Arthur no pone excusas. A medida que avanza su historia, Bueno, eso sí es de hombre, reconocer que te equivocas. ella deja de culpar a los demás por las circunstancias de sus pecados. Representa la masculinidad que asume la carga de sus errores. La verdadera hombría de Arthur Morgan se manifiesta cuando utiliza sus últimos alientos para intentar arreglar el daño que causó, sin esperar siquiera el perdón a cambio. Hacia el final de su vida, Arthur pierde su fuerza física, pero gana una fuerza moral inmensa. Deja de ser el centro de su propia historia para convertirse en un facilitador para los demás. Arthur Morgan nos enseña que nunca es tarde para intentar hacer lo correcto. Es el hombre que, sabiendo que el sol se está poniendo para él, decide plantar un árbol para que las sombras y los frutos... Sí, la redención. Es que justamente... cuidan y protejan. O sea, eso sí es parte de ser hombre. O sea, por ejemplo, a mí cuando era niño, a mí me explicaron, o lo que me enseñaron es que el hombre fuerte se cuida a sí mismo, pero el más fuerte cuida a los demás. Y bueno, yo sí, a mí me enseñaron la fortaleza como responsabilidad más que nada. A los que están por venir. Al igual que el mensaje de Arthur Morgan, hermano, nunca es tarde para cambiar. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Thorfinn de Vinland Saga se ha convertido en la punta de lanza de una generación que, si bien yo no comparto su filosofía, sí creo fielmente que si el mundo tuviera más Thorfinns, el mundo sería un lugar mejor. Él representa una de las evoluciones más drásticas y necesarias de la masculinidad en la ficción. Mientras Guts lucha contra el trauma y Arthur busca la redención antes de la muerte, Thorfinn es el símbolo masculino que entiende que lo que muchos consideran valiente o necesario en la vida de un hombre no siempre es el camino verdadero. En su caso fue la guerra. Bueno, de Thorfinn no conozco mucho de eso es solo lo que salió en el anime de Vinland Saga, en lo normal, pero... destino que no todos sé añoraban mucho de su como lo que historia. realmente te volvía un hombre. Pero Thorfinn logró entender que era dañina, tóxica y que incluso estaba destruyendo la felicidad de las familias. Su historia no solamente es una aventura vikinga, es el desmantelamiento de la masculinidad rota para dar paso Es que él se iba por la venganza, o sea, todo lo del inicio estaba inspirado por a venganza. una verdadera fortaleza interior. El mundo nos prometió que el hombre tenía que ser más fuerte que los demás, que el hombre jamás llora, que jamás debe expresar sus sentimientos y que todo es una selva llena de depredadores que están esperando para verte sangrar, para acabar contigo. Pero así como Thorfinn se dio cuenta de que la venganza Bueno, es verdad que hay mucha gente que va a hacerte daño nada más porque puede, o sea, eso no es mentira. O sea, evidentemente no va a llegar toda la gente a hacerlo, pero sí hay mucha gente que va a hacerlo. Entonces realmente es más que nada estar preparado para afrontar ese tipo de adversidades. el asesino de su padre lo convirtió en un cascarón vacío. Algunos, a estas alturas, ya se habrán dado cuenta que, por ejemplo, si tu padre fue un bastardo alcohólico que destruyó a tu familia, seguramente ya hay visajes de que en realidad su padre fue así con él y su abuelo con su padre. El no tengo enemigos jamás ha significado ser débil o no ser masculino. El no tengo enemigos significa que no te conviertas en un esclavo de tu odio, de tu venganza, de los que te hicieron daño. Porque Bueno, que lo que él describió ahí son malas conductas. usualmente Justamente. te convertirás en la misma basura. Abandona el orgullo, abandona el ego. Y eso, mi hermano, no significa que no tienes que estar listo, pero no permitas que eso merme tu energía. Recuerda, el 90% de los problemas suceden solo en nuestra imaginación. ¿Qué Es verdad, muchos de los problemas que tienes están en tu cabeza. pasaría así, pero jamás en la vida real? Y nunca olvides que en lugar de destruir y conquistar reinos, mejor construye y trabaja en tu granja. Cuando somos jóvenes queremos ser los mejores, el más fuerte, el más rápido, el más hábil, el más inteligente, ser invencibles. Pero con el tiempo nos damos cuenta que esa No, eso es competencia y eso yo creo que está bien. palabra invencible es solamente una ilusión. La evolución de Musashi Miyamoto en Vagabond es un viaje desde la Sí, la de Invencible sí es ilusión, pero el resto yo creo que puedes perfectamente mejorar constantemente. O sea, no vas a alcanzar nunca la perfección, pero sí puedes llegar a un buen punto de mejora.
O sea, eso no estoy en desacuerdo para brutalidad nada. instintiva hacia la iluminación técnica y mental. Al inicio, Musashi, o Takeso, es pura furia. Cree que ser un hombre significa ser el más fuerte, el invencible bajo el sol. Su masculinidad es primitiva y está basada en el miedo que infunden los demás. Muchos hombres hoy en día medimos nuestra valía solo por el salario, el estatus o nuestra productividad. ¿Cuántos duelos ganas? ¿Cuánto dinero tienes? Musashi descubre que la invencibilidad Ya, pero es que ella está describiendo a personas superficiales. O sea, ahí ya no, eso ya no es masculinidad, eso ya es superficialidad. No tiene nada que ver con masculinidad. es una ilusión. La verdadera masculinidad moderna no es una meta que se alcanza con un puesto, con un carro, con un trabajo, un número de seguidores o un Exacto. campeonato, sino un estado de presencia. Aprender a ser sin necesidad de demostrar nada. Esa es la máxima forma de libertad y hombría. Al principio, Musashi está obsesionado con su reputación. No, yo creo que sí tienes que demostrar a tu familia y a ti mismo. O sea, a tu familia me refiero, por ejemplo, o sea, tu esposa, a tus hijos, a las personas que cuidas realmente, las personas que dependen de ti. Yo creo que ahí sí tienes que demostrarlo. Más que nada porque eres el ejemplo que también para tus hijos. O sea, ahí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí tienes que demostrarlo. Pero con el tiempo se da cuenta de que la etiqueta del más fuerte es solamente una carga. La masculinidad madura no busca la validación externa ni la fama. Un hombre seguro de sí mismo no necesita demostrarle nada a nadie. La verdadera invencibilidad llega cuando dejas de luchar contra Bueno, aquí creo que se refiere en general a la sociedad, pero si es para tu familia, yo creo que sí debes demostrarlo, porque eres el ejemplo. O sea, tú le tienes que dar el ejemplo justamente para criar a tu hijo si tienes un varón, eventualmente. O sea, tienes que dirigirlo y enseñarle a canalizar todo eso. sombras y te vuelves uno con el momento. Una de las enseñanzas más famosas es que si te obsesionas con una hoja, no verás el árbol. Si te obsesionas con el árbol, no verás el bosque. Vivimos en la era de la hiperespecialización y las distracciones. Nos obsesionamos con problemas pequeños, una discusión, un error en el trabajo, acostarnos con cierta cantidad de mujeres y perdemos la perspectiva de nuestra vida completa. La evolución en Vagabond Ya, pero es que eso es superficialidad, volvemos a lo mismo. O sea, eso no es ser masculino. aprende a tener una visión panorámica. Ser un hombre equilibrado significa saber cuándo enfocarse en los detalles, pero también cuándo dar un paso atrás para que puedas ver el bosque. El hombre fuerte moderno es aquel que utiliza su energía para construir su entorno, cuidar de su comunidad y ser amable. Como dice el manga, las personas verdaderamente fuertes son siempre amables. La rudeza suele ser una máscara para la inseguridad. Entrenar el físico es importante, entrenar la Claro. mente también, pero lo que verdaderamente te dará la fortaleza es cuando empieces a entrenar tu conciencia. No olvides que ser invencible es solo una palabra. Para la gente que me conoce de hace tiempo y a nivel más personal en mis diferentes redes sociales, saben que este año fue muy difícil para mí. No solo en la cuestión de mi salud, sino que también este año sobrellevé uno de los cambios más drásticos en mi vida. Terminé una relación de 15 años, toda una vida de ideales, sueños, recuerdos, un código de honor. Y cuando la casa está vacía, y no me refiero a la casa material, sino a la interna, empecé a escuchar las voces de ahí fuera. Me encontré con una guerra mediática sangrienta de una agenda impuesta por valores que no me representan, que tratan de ridiculizar pilares de la masculinidad que solo confunden a las nuevas generaciones. Pero también me di cuenta Ok. de otra cosa, que debemos tener la humildad de aceptar que estábamos equivocados. Todos esos valores que nos impusieron también en la vieja escuela estaban mal. Aguantarnos, Es que no son valores. O sea, si está mal, evidentemente no es un valor. no pedir ayuda, soportar porque es lo que un hombre hace, fingir que todo está bien, echar No, yo creo que sí hay cosas que tienes que soportar, y más por tu familia. el peso completo del equipo en nuestra espalda. ¿Por qué crees que hay tantos hombres rotos? ¿Por qué crees No, lo del equipo, o sea, o sea, si son un equipo, debes hacer que todos trabajen parejo. O sea, no creo que vaya por allá. que hay tantos hombres que abandonaron a sus familias? Eso no es algo de esta generación, es de la nuestra. No, pero eso de abandonar a su familia, eso sí es irresponsabilidad, y justamente eso no son valores. Es que lo que está describiendo aquí Cthulhu, o sea, no son valores. E incluso antes de la nuestra. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres necios, humillantes? ¿Cuántos de ellos eran adictos al alcohol, a mujeres o más cosas? ¿Cuántos de ustedes Sí, pero es que el hombre con vicios no es un hombre virtuoso, o sea, no es un hombre masculino. O sea, los vicios no son masculinos. tuvieron un papá presente? Y justo en este punto de lucha entre los dos extremos fue A ver, cuando ¿qué es la masculinidad? La masculinidad es la virtud de ser hombre. Y como toda virtud, tiene que trabajarse y nutrirse de otras virtudes. O sea, no es... O sea, lo que él está escribiendo es esa falta de valores. Debe nutrirse de virtudes y de valores. O sea, y lo que describe aquí no son para nada valores. empecé a cuestionar mis códigos de honor. Me di cuenta que sí habían enemigos ahí fuera, pero que también yo era esclavo de mi propio código. Yo era esclavo de lo que llamaba honor. Y en ese momento llegaría una historia a mi vida que me cambiaría para siempre y me daría la fortaleza para soportar toda esta guerra interna. Para nuestros enemigos, tuve que evitar que sacrificaras a nuestro pueblo. No tienes honor. Y tú eres esclavo del honor. Jin Sakai es el protagonista de Ghost of Tsushima, quien representa una de las facetas más complejas y dolorosas de la masculinidad, el conflicto entre el deber que nos heredaron y la moralidad personal. Su historia es la de un hombre que debe romper su propia identidad para salvar lo que ama. Jin representa renunciar a todo lo que pensabas que era correcto porque así te lo dijeron, pero que ya no funciona. Jin fue criado bajo el estricto código del Bushido por
Pero ¿por qué ya no funciona? su tío, Lord Shimura. Para un samurái, el honor es lo más importante, incluso más que la vida misma. Luchar de frente, mirar a los ojos al enemigo y morir con dignidad. Pero cuando los mongoles llegaron a la isla con una fuerza brutal y con una serie de tácticas tramposas, aterradoras y sin honor, pero efectivas, Jin trata de seguir las reglas y casi muere. Se da cuenta de que el honor de su tío no sirve para proteger a su pueblo de una invasión que no juega con esas reglas. Para ganar, Jin empieza a usar tácticas diferentes, tácticas de un shinobi, y se convierte en The Ghost, el fantasma. Cada vez que asesina desde las sombras, Jin siente que está traicionando a sus antepasados, pero sabe que es la única forma Ok. en la que su pueblo sobreviva. Al final, a pesar de salvar a su tío, a su gente, a su pueblo y a todos los que aprecia, ha roto el código samurái y lo lleva a ser repudiado por su familia y perseguido por lo que él mismo juró proteger. Jin redefine la masculinidad a través de adaptarse y tener responsabilidad por encima de los valores antiguos y el ego. Para muchos hombres, No, pero aquí es diferente, porque por ejemplo lo que él describe es que básicamente este personaje fue implacable. O sea, evidentemente si tienes personas que son tramposas y no van a combatir y no te van a ver de frente y no van a ser nobles en el combate o o en el conflicto, o sea, tú tienes que ser implacable. O sea, lo que hizo él aquí en este personaje, lo que está escribiendo, fue que fue implacable. Simplemente eso. No creo que vaya por eso de los valores. O sea, creo que simplemente tuvo que ser implacable. Y justamente, o sea, para defender a su familia. el honor o la reputación, las viejas formas, son una especie de armadura rígida que jamás debe ser cambiada. Señores, ¿no aprendimos de nuestro pasado? ¿No aprendimos de los errores de nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Por qué nos aferramos a lo que nos está matando? Jin entiende que el honor y las reglas, sin empatía, sin adaptarse y sin aceptar que ya no funcionan, Ya, pero no eran valores malos lo que le enseñaron. Es que no sé, es que por ejemplo muchos de los valores que comparan pues, afuera de esta ficción con el mundo real, lo que ha habido o existieron en muchas de nuestras familias, o sea, ese alcoholismo, esa violencia, lo que tú quieras llamar intrafamiliar, como sea. O sea, justamente no eran valores, o sea, no eran parte de ser masculino, o sea, no tenía nada que ver, de hecho eran antivalores. Era todo lo opuesto a lo que representaría justamente ser masculino. Entonces, no, para nada. son inservibles. Es solo ego, es vanidad. Un hombre de verdad es aquel que está dispuesto a cambiar con tal de hacer lo que es correcto. No hablo de dejar de ser hombres. Tampoco hablo de entregarnos a ideales que no van con nosotros. Pero es nuestro deber por nuestros hijos, nuestros hermanos y por los chicos que de verdad están perdidos en medio de esta guerra mediática de lo viejo con lo nuevo para crear una nueva masculinidad. Hablo de tomar lo mejor de antes y lo útil de ahora. Es que las nuevas masculinidades no, no son muy buenas, ¿eh? O sea, nuevas masculinidades, o sea, si tú juntas las nuevas masculinidades como dice él justamente, o sea, lo que vas a tener es un personajes como, ya, o sea, como lo que mencioné anteriormente, como Justin Baldoni, o sea, súper incoherentes, contradictorios, que cuando hablan de las mujeres, a pesar de que parece que están de su lado, se expresan de las mujeres como si fueran discapacitadas, o sea, no sé, no, para nada estoy de acuerdo con eso, al menos no con las nuevas masculinidades, no sé, es más muy, no sé, muy absurdo. Deja de pensar con el ego y aprende a adaptarte y a evolucionar. Si tus hijos ven un hombre roto, repudiarán lo que para ti representaba ser masculino. Conviértete como Jin Sakai en algo Pero porque, ¿a qué llama? Es que es un hombre roto, o sea, ¿a qué llama roto? nuevo. Esto representa tomar a veces decisiones impopulares por el bienestar de tu familia o tu comunidad. Decisiones Exacto. que no encajan con las expectativas de la nueva sociedad o de la antigua tradición. Hermano, esto significa muchísimas cosas. Algunas que tienes que dejar ir. Otras que tienes que dejar de fingir que no estás enfermo e ir al maldito médico. Que tienes que dejar de pensar que vas a salvar una relación que te está destruyendo. Que tienes que dejar ese trabajo que te está convirtiendo en un muerto andante. Que tienes que Bueno, pero es que aquí está hablando cosas de sentido común, o sea, no... O sea, creo que está muy alejado a lo que explica al principio y lo que está diciendo ahorita. dejar de intentar salvar a los que no quieren ser salvados. Y que tienes que buscar Bueno, esto es verdad. ayuda antes de que te pudras. Jin Sakai es el símbolo del hombre que se adapta para proteger. Nos enseña que la integridad no se trata de seguir reglas ciegas, sino de tener una brújula moral suficiente para saber cuándo romperlas en nombre de lo que es correcto. Hermano, este es el último video del 2025. Un año Bueno, banda, digan, ¿qué opinan ustedes con respecto a este video? No sé. Yo me quedo con que efectivamente hay ciertas conductas que son nocivas y no tienen nada que ver con la masculinidad. y, no, evidentemente, tienes que trabajar en tus valores, responsabilidades, virtudes, justamente. ¿Qué dice? Grinicia dice que, bueno, no sé qué dice Grinicia, pues no estoy ahí medio raro, pero ok. Vale.